Se ha dado en las últimas horas una discusión política en Argentina y social también. Una discusión que es vieja, que no es nueva, que es cómo solucionar algunos de los problemas, algunas de las preocupaciones que tienen los argentinos. Una de ellas, una de las más serias, de las más graves, de las que lideran los trabajos estadísticos, es la inseguridad, que no solamente, dicho sea de paso, es una preocupación, sino que es una realidad. La respuesta del gobierno, a través de Patricia Bullrich, fue la modificación de la forma en la que las fuerzas de seguridad federales pueden usar las armas de fuego, que empieza por no dar la identificación, no dar la voz de alto, hasta una persecución en la vía pública. Y ustedes ven una imagen de fondo que es la de Carla Lacorte, y enseguida vamos a contar la historia de Carla porque vamos a hablar con ella, pero voy a contar una situación hipotética que la pone a ella como ejemplo, lamentablemente a su propia vida como ejemplo. No a su nombre y apellido, a su propia vida. Vos volvés de la facultad, estuviste estudiando, te tomás un colectivo, volvés a tu casa, te vas a ir a juntar con amigos, bajás de ese colectivo y de repente te encontrás con un tiroteo, con que la policía viene corriendo a unos delincuentes que habían ido a robar un local de comidas rápidas. Una situación que le puede pasar a cualquiera. Recibís un tiro. Ese tiro te deja en silla de ruedas. Y vos no tenías absolutamente nada que ver con el asunto. Absolutamente nada que ver con el asunto. Fueron las balas que estaban dando vueltas por ahí porque alguien decidió actuar de manera irresponsable. Esta historia que te conté pasó el 1 de junio del año 2001 y le pasó a Carla. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo. Como comentaba, sí, a mí me pasó... Dale, ¿sí? Contame. No, que como comentabas, yo bajé ese 1 de junio del 2001 del colectivo que me traía de la facultad y José Ignacio Salmo, el policía que estaba en ese lugar, me disparó por la espalda porque él entendía que yo era una campana y que estaba huyendo y, como dice la ministra hoy, era peligrosa mi huida. Él entendió eso. En ese momento la provincia de Buenos Aires la gobernaba Rucauf y decía que la delincuencia había que combatirla con el metabala. Eso lo había dicho días antes de lo que me sucedió a mí. El 1 de junio del 2001 comenzó un mes con un pico de casos de gatillo fácil del cual yo fui la primera víctima. Nosotros con mi compañera del CEPROD y del PTS, Miriam Bregman, hicimos un recurso, una cautelar, justamente para mostrar que la incompatibilidad con las leyes de Argentina, la inconstitucionalidad de la resolución de la ministra Bullrich. ¿Por qué? Porque, como te decía, no es compatible con las leyes de la Argentina, contradice todas las leyes y los tratados a los que suscribe la Argentina. Y además porque esto que están aplicando ahora, esta resolución que quería aplicar la ministra ahora, se da en un contexto muy similar al que se daba en el 2001, cuando Rucauf decía que la delincuencia se la combatía con el metabala. En un contexto de ajuste, de crisis, de gente en la calle, en este preciso momento hasta los trabajadores de SIEM realizando un corte porque hace ya un mes que los han despedido, que la patronal no cumple la conciliación obligatoria, y eso no importa, tuvieron que recibir una brutal represión en la puerta de fábrica, donde lo único que quieren es volver a trabajar. O sea, hace 20 días, 15 días, mataron un trabajador a los manifestantes y militantes de la CETEP que se están manifestando aquí en Buenos Aires y en Córdoba. Resoluciones como esta, dichos como el de Rucauf en ese momento, lo único que traen es más trabajadores muertos, más personas como yo, que venía de la facultad asesinada con un oficial que se siente completamente avalado por dichos de esta ministra o en ese momento del gobernador para matar. Eso es lo único que sucede. Te puedo asegurar que cada una de las veces que uno de ellos, tanto Rucauf como Scioli en su momento, o en el año 2004 cuando decidieron votar absolutamente todas las leyes que avalaba Bloomberg, que llevaba Bloomberg a la cabeza, en todos esos momentos lo único que hubo fue más gente asesinada por alguna de estas fuerzas. En ningún momento bajó el delito, te lo puedo asegurar. No es algo que se me ocurre a mí, ni que tengo alguna susceptibilidad en particular porque un oficial me dejó en una silla de ruedas. Vos te ponés a ver y cada uno de esos momentos tuvo que ver con un momento de ajuste, de crisis económica, en la que se le dio más facultades a estas fuerzas para asesinar.
Carla, ¿cómo cambió tu vida a partir de ese día? Mira, cambió en muchísimos sentidos y no cambió en muchísimos otros. Quedé en una silla de ruedas de por vida, pero no pude seguir la facultad, pero seguí militando con muchas más fuerzas en el organismo del CEPROD, con mis compañeros, con Miriam Bregman, en el PTS con Nicolás del Caño y con todos ellos, porque creemos que la única forma de terminar con lo que muy simplemente dicen que es la delincuencia, que es todo este tipo de cosas, es con una sociedad muchísimo más justa, en donde no haya gente que hoy tenga que estar en la calle pidiendo ser reincorporada, teniendo que suplicar por trabajar, por tener un trabajo digno como es hoy los trabajadores de SIEM, que estuvimos acompañándolos durante todos estos días y fueron reprimidos, con todos los trabajadores que salen hoy a pedir lo mínimo y elemental, que es comida. Pero eso se va a terminar cuando la gente pueda trabajar y no tenga que estar suplicando por un trabajo, por comida, por una casa digna. Mi vida era esto antes y siguió siendo con mucho más fuerza, porque lo único que están consiguiendo con esto es matar más gente cada 24 horas como mataban antes, y lo hicieron todos los gobiernos constitucionales. La diferencia es que hoy la ministra Bullrich le quiere dar un marco legal, lo quiere poner en una resolución. Es algo terrible, que nunca ningún otro gobierno de turno se atrevió a semejante atrocidad. Para cerrar, ¿cómo fue la causa judicial? ¿Qué determinó finalmente la justicia en la situación en la que terminaste baleada? En un primer momento, en lo que era el auge de Bloomberg, decía que Salmo había actuado en cumplimiento del deber. Salmo me disparó por la espalda, yo volvía de la facultad, no tenía nada que ver con el hecho, fue el primer disparo fue el mío. Salmo dijo en ese momento que yo era campana de un robo y que por eso merecía la muerte. Él en ese momento me juzgó, me sentenció y me ejecutó. O sea, lo que está pidiendo hoy la ministra Bullrich es la pena de muerte de hecho. Eso hizo Salmo en ese momento. Nos costó muchísimo llegar a que lo condenaran, porque en el año 2004, como te dije, cuando todo el mundo hablaba que había que darle más poder a las policías, lo absolvieron, dijeron que estaba en cumplimiento del deber, como dice hoy la ministra. Y después en el año 2010 logramos que fuera condenado, y recién en el año 2014 fue preso. Hoy está libre, gracias a todo esto que llamamos la doctrina Chocobar. A Salmo le dieron la libertad anticipada sin haber cumplido los 2/3 de la condena, que es lo que todo preso debe cumplir para tener la libertad anticipada. Lamentablemente, en todo esto, lo que están haciendo es liberar a estos asesinos de gatillo fácil, que lo único que hacen es justamente generarle más impunidad a esta gente que mata a un pibe cada 24 horas en las calles. Carla, gracias por habernos atendido. Hoy estamos encontrándonos en una situación bastante terrible por esto. Hemos logrado, afortunadamente, con mi compañera Miriam Bregman, que en la capital esta resolución no tenga efecto. Y queremos llamar a todos los organismos, a todas las organizaciones a que se manifiesten por esta resolución. Lo único que va a traer es más represión en las manifestaciones, porque ni siquiera dice y ni establece cómo van a actuar en las manifestaciones. Así que más represión y más jóvenes asesinados por estas fuerzas. Gracias por habernos atendido. Que tengas buen día. No, gracias a vos, Guillermo. Una historia en primera persona, la de Carla Lacorte.